Todo el sistema financiero global parece estable, hasta que miras lo que los bancos centrales están acumulando en silencio: oro. Algo se está desplazando bajo la superficie del sistema financiero global, y la mayoría todavía no lo ha detectado. No es un evento repentino, no es un colapso visible en titulares, es más peligroso que eso. Es un cambio estructural silencioso en la naturaleza del dinero, en cómo se mide el valor y en quién realmente controla el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y mientras esto ocurre, hay actores institucionales reposicionándose con una claridad que contrasta con la confusión del público general. Durante miles de años, civilizaciones que nunca se comunicaron entre sí llegaron a la misma conclusión sin coordinación alguna. El dinero debía ser algo que no pudiera degradarse, manipularse o reproducirse arbitrariamente. Egipto, Roma, dinastías asiáticas, imperios comerciales, todos convergieron en el mismo activo. No por tradición, sino por propiedades físicas que lo hacían inevitable. Ese consenso no fue ideológico. Fue funcional. Ahora bien, ese consenso se rompió hace apenas medio siglo, y desde ese momento el sistema empezó a operar bajo reglas completamente distintas, aunque la mayoría sigue actuando como si nada hubiera cambiado. Para entender lo que está ocurriendo hoy no sirve analizar precios. Hay que entender primero qué es realmente el oro dentro del sistema. No como activo especulativo, sino como referencia estructural. El oro no es una inversión en el sentido tradicional. No genera flujo de caja, no produce rendimiento, no crece. Y precisamente por eso su función es distinta. No compite con acciones, ni con bonos, ni con bienes raíces. Actúa como unidad de medida, como una constante frente a un sistema que cambia constantemente. Cuando se analiza por qué fue elegido entre todos los elementos posibles, la respuesta no es estética, es física. No se corroe, no se degrada con el tiempo. Puedes extraer una moneda del fondo del océano siglos después y sigue intacta. Es divisible, sin perder propiedades. Es maleable, lo que permite adaptarlo a cualquier formato. Pero sobre todo es escaso de forma verificable. No puede crearse artificialmente en cantidades significativas, no puede imprimirse, no puede expandirse para resolver problemas políticos o fiscales. Esa combinación lo convierte en algo único, una forma de dinero que no depende de la confianza en una institución. Aquí aparece el primer cambio de perspectiva. El oro no sube de valor en el largo plazo. Lo que ocurre es que las monedas fiduciarias pierden poder adquisitivo frente a él. Y esta distinción cambia completamente la lectura del mercado. Un soldado romano, hace 2000 años, podía ganar aproximadamente 1 onza de oro al mes. Con eso compraba un conjunto completo de vestimenta de calidad. Hoy, 1 onza de oro sigue comprando esencialmente lo mismo: un traje bien confeccionado, zapatos, accesorios. El oro no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la unidad en la que medimos el precio. Ese es el punto crítico. El oro no refleja crecimiento, refleja estabilidad. Y en un sistema donde todo lo demás se mueve, esa estabilidad revela lo que está fallando en el resto. Pero entonces surge la pregunta clave. Si esto era tan evidente durante milenios, ¿qué cambió? El punto de inflexión no fue gradual, fue una decisión política concreta que alteró la arquitectura del sistema monetario global. Antes de 1971, el dólar no era dinero en sí mismo, era un recibo, representaba una cantidad específica de oro almacenado, podía convertirse, había una relación directa. Ese sistema se formalizó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando múltiples países acordaron anclar sus monedas al dólar, y el dólar al oro. Era una estructura jerárquica, pero con una base física. Había un límite implícito, no se podía expandir la masa monetaria sin aumentar reservas reales. Ese límite empezó a generar tensiones cuando el gasto público superó la capacidad de respaldo. Guerras, programas sociales, expansión económica. La presión se acumuló hasta que otros países comenzaron a exigir la conversión de sus dólares en oro real. El sistema no colapsó por sorpresa, fue desafiado, y cuando la demanda de conversión empezó a escalar, la respuesta no fue ajustar el gasto, fue romper el vínculo. En 1971 se elimina la convertibilidad. El dólar deja de estar respaldado por oro, y con eso el dinero deja de tener una restricción física. Ese momento redefine todo, porque a partir de ahí el dinero pasa a ser una promesa, no un activo, no un recurso limitado, una promesa sostenida por confianza institucional. Y aquí aparece la segunda capa del análisis. Cuando eliminas el límite físico, introduces un nuevo comportamiento sistémico, expansión monetaria como herramienta de gestión. Cada crisis desde entonces, recesiones, colapsos financieros, eventos globales, ha sido respondida con aumento de liquidez, más dinero en circulación, más deuda, más estímulo. A corto plazo esto estabiliza el sistema, pero a largo plazo diluye el valor de cada unidad existente. El resultado no es inmediato, no se percibe día a día, pero acumulado en décadas es devastador. El poder adquisitivo de una moneda puede erosionarse más del 90% sin que haya un evento visible que lo explique. Aquí surge la tensión que la mayoría no detecta.
El sistema funciona, pero funciona de una manera que redistribuye valor de forma constante. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque esta dinámica no afecta a todos por igual. Y ese es el tercer nivel del análisis. Cuando el dinero pierde valor progresivamente, los activos reales tienden a absorber esa expansión. Propiedades, acciones, materias primas. Suben no solo por crecimiento real, sino por expansión monetaria. Pero el efectivo no participa en ese proceso. Se queda estático y por eso pierde. Esto genera una transferencia silenciosa, de quienes ahorran en dinero hacia quienes poseen activos. De quienes dependen de ingresos fijos hacia quienes tienen exposición a crecimiento nominal. No es un error del sistema, es una consecuencia directa de su diseño actual. Ahora, lo que está ocurriendo en el presente introduce una capa adicional de complejidad, porque mientras el público sigue debatiendo inflación y tasas de interés, los bancos centrales están actuando de forma distinta a su discurso. Durante décadas, el oro fue descartado como un residuo del pasado, un activo irrelevante en un sistema moderno. Sin embargo, en los últimos años, las compras institucionales de oro han alcanzado niveles récord. Esto no es especulación, es acumulación estratégica. Países con grandes reservas están reduciendo exposición al dólar. No de forma abrupta, pero sí consistente. El motivo no es ideológico, es estructural. El dólar domina el sistema global, pero también está sujeto a decisiones políticas internas, sanciones, congelación de activos, restricciones. Eso introduce un riesgo que antes no existía en la misma magnitud. El oro, en cambio, no depende de ninguna jurisdicción, no puede ser bloqueado digitalmente, no puede ser eliminado de un balance con una orden administrativa. Este cambio en el comportamiento de los bancos centrales no es una señal pública, es una cobertura. Y aquí entra el cuarto elemento, la deuda. El nivel de endeudamiento en economías desarrolladas ha alcanzado umbrales donde la sostenibilidad depende directamente de condiciones monetarias favorables, tipos bajos, liquidez constante, refinanciación continua. Esto limita el margen de acción de la política monetaria, porque subir tasas controla la inflación, pero presiona la deuda. Bajar tasas alivia la deuda, pero reintroduce inflación. El sistema queda atrapado en una tensión estructural. En este contexto, el oro no es una apuesta direccional, es una respuesta a la incertidumbre sobre la estabilidad del marco actual. Mientras tanto, otros elementos empiezan a alinearse. La demanda industrial de plata, por ejemplo, introduce presión adicional sobre los metales, no solo como reserva de valor, sino como insumo crítico en tecnología, energía y manufactura. La oferta no se ajusta al mismo ritmo y eso genera desequilibrios que no se reflejan inmediatamente en precio, pero sí en disponibilidad. Todo esto ocurre en paralelo a un cambio geopolítico más amplio, la fragmentación del sistema global, nuevos bloques comerciales, intentos de reducir dependencia del dólar en transacciones internacionales. No es un colapso inminente, es una transición. Y como toda transición, es gradual hasta que deja de serlo. El error común es esperar una señal clara, un evento definitivo. Pero el sistema no funciona así, funciona por acumulación de tensiones. Cada expansión monetaria, cada ajuste de tasas, cada decisión de reserva añade presión o la redistribuye. El oro en ese contexto actúa como indicador, no predice, refleja. Cuando su precio se acerca a niveles críticos no es porque esté subiendo, es porque algo en el sistema está cambiando. La interpretación correcta no es reaccionar al movimiento, sino entender qué lo está provocando. Porque el verdadero riesgo no es la volatilidad, es la erosión lenta que pasa desapercibida hasta que ya no es reversible. Y en este momento múltiples variables están convergiendo. Expansión monetaria sostenida, acumulación institucional de activos no dependientes de sistema, presión sobre deuda soberana, fragmentación geopolítica y un público que sigue operando bajo supuestos de un sistema que ya no existe. El desenlace no está definido, pero las condiciones están evolucionando hacia un punto donde las decisiones pasadas empiezan a tener consecuencias acumulativas. La clave no es anticipar el evento, es reconocer la estructura en la que ese evento podría emerger. Porque cuando finalmente se vuelva evidente, el reposicionamiento ya habrá ocurrido.